Hermano, tenemos devocional en este momento, no lo gozo, ahora mismo. Buen día, hermano, que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, por esta oportunidad que nos permite alabar, Señor, que está en esta casa orando. Ayuda a poder sentir tu presencia en cada momento de nuestras vidas. Dios, permite que este tiempo sea de bendición, que sea tu palabra fuerte, Señor, para que podamos nosotros nutrirnos de él, Señor, y poder así obtener más cada día de ti. Para tomar por este tiempo, Padre, que lo que se diga sea para la bendición de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Aquí voy a hacer una pregunta de introducción. Ahí la contestan así, el que tenga una idea. ¿Quién cree en el destino? ¿Quién cree en el destino? ¿Creemos nosotros los cristianos en el destino? Depende del destino. ¿Cuántos destinos hay entonces? Tú vas de aquí por destino a Panamá. Estás creyendo que vas a llegar a Panamá. Ok. Otra respuesta. ¿Creemos en el destino? Ok, ¿qué es destino? Un lugar pensado, un punto determinado. Un lugar determinado, un destino determinado. O sea, quiere decir que eso es creer en el futuro. ¿Tenemos futuro nosotros? Bien, lo que pasa es que este tema me estuvo martillando desde la clase antepasada, creo, que el hermano Jaime tocó el tema de la predestinación, un tema en el cual es bastante sensitivo y creo que sería interesante ampliar ese comentario que se dio en la clase acerca de la predestinación, porque nosotros estamos ciertamente predestinados de alguna manera. El tema aquí es que yo personalmente hace muchos años creía que Dios en su soberanía, Él tenía ya predestinado quién era salvo y quién era condenado. O sea, si yo quiero creer que soy salvo, es porque yo quiero creer eso. Pero otras personas o en otro momento me hicieron dudar en la cual ya Dios tiene establecido quién va para el infierno, quién va para el cielo. Ya Dios sabe quién es salvo, quién es condenado. Y ciertamente puede ser. Pero vamos a ver este concepto que pone a muchas personas en duda, así como me puso a mí. Y quizás algunos de ustedes ahí sentados también tienen que ser un interrogante. Porque tenemos que entender y tenemos que estar seguros de lo que somos, de lo que creemos y hacia dónde vamos. Por eso es que nosotros sí podemos decir, yo creo en mi destino. Ahora, por ahí se dice que cada quien se forja su destino. En cierta forma es así. Ahora, Dios sabemos que es un Dios permisivo que permite ciertas circunstancias en nuestra vida para mostrar su soberanía. Ya tenemos un destino establecido por Dios, pero en ese destino Dios es soberano y puede alterar algunas situaciones de nuestras vidas trazadas. Pero cuando Él tiene un propósito en ese cambio. Pero para debatir estos argumentos, vamos a ver entonces varios pasajes bíblicos. Destino entonces quiere decir que es sinónimo, fortuna, suerte, ventura, futuro. Esos son conceptos de el destino. Que te vaya bien, que tengas buena aventura, que tengas suerte. Buenas vibras. Bueno, vibras sí. Pero ese es un concepto importante tenerlo en cuenta porque nosotros no creemos en vibras. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos hace sentir las cosas que nosotros presentimos. No son vibras, energía ni nada de eso. ¿Ok? Por eso hay que tener cuidado porque hay muchos creyentes que dicen, te deseo buenas vibras. Oye, no siento la vibra. Oye, en esa iglesia se siente vibra. No. Aquí se siente el poder del Espíritu Santo, la presencia del Señor.
que no es lo mismo de una cosita que se te pasa por aquí, que se te sube y se baja, no. Una cosa es lo que nosotros sentimos en la presencia del Señor. Entonces, predestinar es justamente algo previo a lo que ya está establecido del destino. Se puede decir que es destinar, llamar, escoger o ser elegido. Ya nosotros hemos sido predestinados, hemos sido llamados, hemos sido escogidos. Por eso es el concepto predestinar. ¿Ya? No sé si el hermano Jaime pudiese comentar acerca, él dio una interpretación de Calvino, creo que fue. Calvino. ¿Qué es lo que dice Calvino acerca de eso? Si me gustaría que lo mencionaras. Sí, buenos días, hermano, rapidito aquí. Sí, rapidito. Sí, rapidito. Calvino, que vino influenciado por Agustín de Hipona, que también a su vez fue influenciado por Platón, él decía que el espíritu y el cuerpo eran una dualidad, no eran una unidad, sino eran algo separado. Y que el espíritu del hombre, del ser humano, cuando estaba atrapado en el cuerpo, ese físico, estaba encarcelado. Y él quería salir de ahí, ¿por qué? Porque el cuerpo del ser humano era malo, contaminado, lleno de maldad. Entonces, nosotros como hijos de Dios, y nos enseñó Cristo Jesús, que nosotros somos una unidad, cuerpo y espíritu somos uno solo. Y por eso que Él dice, y nos dice que el Espíritu Santo de Él habita en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo es la morada del mismo, y debe estar limpia, santa, agradable al Señor. Entonces la influencia que vino ese de Calvino, él fue que esa doctrina de la predestinación ya venía un poco, pero él le dio un fundamento más objetivo, ¿no? Pero confundió una palabra. Cuando Dios dio predestinar, esa palabra hay que tener un poquito de cuidado, porque predestinar es convocar, llamar, invitar a que a todo, él invitó a todos, no a un grupo particular. Entonces, más o menos esa fue la idea de los conceptos que yo le expliqué en la clase al hermano. Gracias. Okay. Gracias, hermano. Entonces, viendo el concepto de dónde viene, de tratar de interpretar o de enseñarnos qué es el concepto, no vamos a entender lo que diga Calvino, ni Platón, ni quién sabe quién. Vamos a ver lo que nos dice el mismo, la palabra de Dios. Vamos a buscar entonces en Romanos 8:29. Dice Romanos 8:29. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Efesios 1:5 dice así: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Adoptados. Bien, esta palabrita aquí la vamos a mantener ahí como latente. Adoptados. Porque esta palabra adoptado tiene un precedente. ¿Ok? Precedente en el acto mismo de lo que es la herencia también. Porque yo puedo ser adoptado, vamos a ver un caso, no tengo hijos, puedo adoptar a una persona, pero si yo no registro a ese muchacho, a ese niño o a esa niña como hijo mío, el registro público podrá crecer junto a mí, pero no está escrito que él sea un heredero mío, porque no consta ningún documento que tenga mi sangre y que lleve mi apellido. Yo lo puedo adoptar, pero no lo registré con mi apellido. Así que ahí no hay derecho de adopción, perdón, no hay derecho de herencia. Tendría que ser un pleito, que no, que porque yo viví con él, que él hay testigo de que él me compraba a mí los útiles. O sea, sería un conflicto bastante grande. El tema aquí es que para ser adoptado hay que tener un precedente o tener unos requisitos. Pero vamos a seguir leyendo qué dice Efesios 1:11. Bueno, ya lo leímos. Bien. Quiere decir que, con esto que dije, nosotros tenemos que entender cómo somos entonces herederos. Quiero hacer un paréntesis aquí como para ir hilando lo que estamos diciendo. Estoy tratando de resumir todo este tema. Nosotros estamos con el énfasis del reino del Señor, del reino de Dios, ¿cierto?
Dirán ustedes, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, esto justamente nuestro destino es habitar, pertenecer al reino de Dios. Por eso que todo este tema del destino, del futuro, es justamente para poder entender cómo vamos a pertenecer, cómo vamos a ser herederos, cómo vamos a ser coherederos, cómo podemos ser adoptados para participar de esa herencia. Dice entonces, vamos a ver Romanos 8.1. Ah, no, yo solo. Sí, Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es un requisito para poder ser herederos. También dice en Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estos son pasajes que nos reafirman el hecho de que ciertamente nosotros hemos sido destinados, ya hemos sido predestinados. ¿Cómo podemos ser nosotros predestinados? O podemos estar seguros de que soy destinado a ser hijo de Dios, porque aquí la palabra está diciendo, creyendo en Jesucristo. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De hecho, al final vamos a ver dónde se confirma todo esto que estamos viendo. También en Romanos 8:17. Dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nos confirma nuevamente cómo podemos ser herederos y coherederos. Ok, la palabra herederos y coherederos. ¿Quién es el heredero? Jesucristo. Nosotros seremos los coherederos. Por consecuencia, por creer en Jesucristo, somos merecedores de la herencia del reino del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que estar claros en los conceptos. Sí, yo puedo estar predestinado a un destino, pero si no estoy claro cómo yo puedo ser parte de ese destino que Dios ya tiene escogido para mí, yo tengo que entender que para poder heredar eso yo tengo que creer en Jesucristo. Pero al creer tengo que tener ciertas condiciones también, porque no solamente por decir, yo creo en Cristo, eso tiene unas condiciones también. Y bien, nosotros tenemos también otro concepto basados, vamos a decirlo como principio o como doctrina. Nosotros creemos en el libre albedrío. Nosotros podemos elegir ser herederos o ser destinados a ser hijos de Dios o no. Esa es la diferencia en que quizás mi destino pueda ser alterado por mí mismo, porque yo tengo el derecho, la autoridad, la libertad de elegir ser hijos de Dios o no, heredar el reino de Dios o no. Vamos a ver qué dice Josué 24:15. Leyendo el contexto de... Si se fue la luz. Leyendo el contexto de todo el pasaje 24 de Josué, cuando tenga oportunidad puede leer todo, pero voy a hacer la lectura del versículo 15, en el cual dice, vamos a leer del 14, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. El 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis,
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién eligen? Ahora, en ese contexto estamos hablando del Antiguo Testamento, pero hoy día tenemos dioses que nos apartan de la voluntad de Jehová, del Señor. Hoy tenemos otros dioses que nos minan el alma, que nos minan el albedrío, que nos minan nuestro destino. ¿Cuáles son esos dioses? Cada uno de los que estamos aquí sabemos cuáles son esos dioses que están en nuestra mente, que nos apartan de nuestro destino, de nuestros galardones. Los que ya somos salvos, los que no, entonces tienen la libertad de elegir si seguir al Señor o seguir en condenación, si ser salvos o no ser salvos, ser herederos o no herederos. Así que nosotros tenemos el libre albedrío, esa doctrina de escoger si quiero seguir con el Señor en el bien o en el mal, si quiero seguir en pecado o salir del pecado, si me quiero arrepentir o no me quiero arrepentir, si quiero seguir el deleite de los placeres del mundo o quiero volver al redil o al camino del Señor. Somos de libre albedrío. Eso me hace pensar a mí que ciertamente ya el Señor me tiene establecido mi destino, y el destino que Dios tiene establecido ahí lo vamos a ver ahora en un pasaje bíblico también. Pero nosotros estamos eligiendo si queremos escoger ese camino. Vamos a ver en Mateo 7:21. Dice en Mateo las palabras del mismo Señor Jesucristo en versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Necesita más explicación? No todo el que me dice Señor. Muchos, inclusive muchos creyentes pseudo-cristianos están en muchas iglesias sirviendo a Dios, entre comillas, pero no todos esos son los que realmente van a ser herederos o van a estar en el reino de los cielos. No todos vamos, yo sí, porque yo sí creo que estoy agradando a Dios, yo sí creo en Jesucristo, yo sí creo que fui sellado por el Espíritu Santo, yo sí creo que soy salvo. Y con mi práctica, con mi día a día, es lo que tengo que estar midiendo o probándome a mí mismo que sí soy un heredero del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros, probarnos día a día que yo creí en Jesucristo, que yo creo en Dios, que yo amo a Dios y que yo quiero hacer su voluntad. Sí, muchos dirán, no, pero que es difícil, que la carne es débil. No, cuando realmente queremos agradar a Dios, pensemos toda dificultad para poder entonces hacernos merecedores de ese galardón o de esa herencia. Ahora, llegando ya a la conclusión del tema del destino, la predestinación y todo aquello, es importante que todos esos conceptos, esas dudas que a veces tenemos, sepamos desestimarlas, sepamos eliminarlas, que quitemos esas dudas, que si soy o no soy hijo de Dios. Sí lo somos cuando creemos en las promesas que ya están establecidas. Y una de esas es Juan 3:16, que ahí está la voluntad de Dios, ahí está la predestinación del mundo, ahí está la predestinación de nosotros y de aquellos que aún no conocen al Señor. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién me puede decir que eso no es mi destino? Miren que dice clarito, para que todo aquel que en Él cree, que en Él, ¿en quién? En Jesucristo. Esa es mi predestinación. Yo fui predestinado de hace muchos años, muchos siglos. Hay muchos pasajes más que afirman este concepto de que desde el vientre de tu madre te conocí, que eso también creo que está en Jeremías, eso pues se le dio un profeta, pero igual, así como se le conoce a él, el Señor conoce cada uno de nuestro destino. Y el anhelo de Él es que todos lleguemos al conocimiento de su voluntad, de su palabra.
que todos seamos salvos por medio de su Hijo Jesucristo. Esa fue la predestinación, ese fue el destino establecido para todos nosotros. Así que, hermanos, estemos seguros de lo que somos, estemos seguros de nuestro destino. Dios es soberano y Él puede alterar ciertas cosas en nuestras vidas, puede permitir ciertas cosas, pero una vez que nosotros hemos sido comprados, sellados, porque fuimos comprados por su sangre, fuimos sellados por el Espíritu Santo, eso no nos arrebata a nadie, ninguna circunstancia, ninguna situación de nuestra vida, ningún pecado puede apartarme del destino que he establecido por Dios, porque yo creí en Él. Así que si estamos en alguna condición, reconozcamos que somos hijos de Dios, que quizás tropezamos, caímos, pero el Señor nos levanta, nos hace fuertes en su palabra para poder volver a tener esa herencia, volver a experimentar esa coherencia que tenemos ya establecida por Dios. Así que, hermanos, este es el tema para asegurar el concepto de la predestinación. Creamos que sí estamos predestinados, creamos en nuestro futuro, creamos en nuestro destino, porque ya Dios lo tiene asegurado en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Ahora, hermano, vamos a tener la lectura bíblica. Nuestro hermano Jaime, porque abriendo su Biblia en 1 Pedro 2, nuestro hermano Jaime Camarena nos va a tener la lectura bíblica. Buenos días, hermanos y hermanas. Bendiciones. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el primer libro del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 17. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 17. Yo voy a estar leyendo y ustedes me van a estar siguiendo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a todos, disculpen, hermano, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior, ya a los gobernadores como por el enviado para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amados, hermanos, en dirección, el Espíritu nos habla del entendimiento, y nos ayuda a entender y a obedecer. El autor de este tiempo y sobre todo de nuestros corazones, de manera que podamos recibir tu palabra como alimento en nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, paz. Estamos celebrando este mes, el mes de la patria. Hemos escuchado las entrevistas de que se celebra el 3 de noviembre, el 4, el 28.
y cosas como esas. Ahora, nosotros como creyentes tenemos dos ciudadanías. Y eso es interesante. Hermana Esperanza, dígame una ciudadanía suya. Eso es lo interesante del cliente, que somos miembros de dos países. Bien, los miembros de la República de Panamá tienen que guardar una norma. Esa norma está establecida en la Constitución Nacional. Y de ahí, partiendo de esa Constitución, todo lo demás viene siendo reglamentado en base a la Constitución. Son leyes de la tierra. Eso es importante para una buena administración del país, para la administración de mi vida, la administración de mi vida como esposo, como padre, como obrero, como vecino. Eso norma mi vida, así yo también. Y norma cada familia del país está normada por la Constitución. Ahora, la Constitución de la República de Panamá, si se no obedece, entonces ahí está la ley, está la policía con sus palos, su colete y su pico. Y la gente muy bien dice que tenía más, no tenía a la policía, sino el palo del policía. Es lo que dice. A veces nosotros traemos del país y queremos tomarlo como norma como ciudadanos del cielo, de la parte celestial. No hay tenemos que ver con cuidado qué es la dirección que Dios nos da. Entonces, lo que vamos a desarrollar es: los cristianos debemos ser buenos ciudadanos. Buenos ciudadanos aquí en la tierra, pero buenos ciudadanos del cielo. Amén. Para organizar y mantener la disciplina en el país, entonces, como dice, usa la fuerza, la coerción, la multa, o la prisión. Y lo que administra la justicia, para mantener la disciplina, tiene que ser fermos, duros, porque si no, entonces no se obedece. Dice, hay una historia, un cuento, pero no hace comunicación, para que me ayude a expresar lo que está mucho, como que me inspira, así que inspirado. Dice que en una de sus antiguas fábulas, esas fábulas griegas, Esopo cuenta la historia de una discusión que hubo entre el sol y el viento. El sol declaró: yo soy más fuerte que tú. Dice: no, yo soy más fuerte que tú, dijo el viento. En una pelea entre los cuales él era la mayor. Mientras que discutían, miraban hacia la tierra y descubrieron a un hombre que venía caminando. Entonces decidieron
que aquel que obligara a ese hombre a sacarse el saco o la capa sería reconocido como el más fuerte. El viento probó primero, se puso a silbar fuerte, el viento para allá para acá, con agua fría y toda esa cuestión, y soplaba más sobre el hombre. Entre más soplaba hacia el hombre más se abrigaba, más fuerte agarraba la capa, se apretó cada vez más y más, hasta que finalmente el viento se dio por vencido y abandonó su intento. Luego el sol siguió y comenzó a brillar sobre el hombre. Y este hombre, poco a poco, se fue sintiendo más caliente por el sol. Él se sacó la capa o el abrigo. Hay una cosa que se llama leva. Se sacó le llaman también capa. Se sacó la capa y se la colocó en el brazo. Entonces el viento admitió que el calor del sol era más efectivo que el aire fresco envolviendo el calor. Lo que quiero enseñar es que más vale el amor, el cariño, que la violencia. Hay una guerra, y de eso conocen, entre Rusia y Ucrania. Zelensky, el presidente de Ucrania, y ¿cómo habla de Rusia? Putin de Rusia, estaban reacios, y era bomba todos los días, pero había llegado a un acuerdo de conversar, porque se dio cuenta que la violencia no hay victoria a nadie. Igual está ocurriendo entre Venezuela y Estados Unidos. Estados Unidos había puesto fuerte demanda en cosas a Venezuela y ahora irán negociando y teniendo en cuenta que no hay ninguna parte buena teniendo ese tipo de actitud. Entonces así con Pedro. Pedro era un hombre de carácter muy fuerte, pero tan fuerte que ustedes saben que le cortó la oreja al soldado, un pobre soldado, y Jesús le dio que la violencia no arregla las cosas. Entonces, por eso vemos ahora un cambio de actitud en Pedro, y en el versículo que leímos, y ya leímos ahí en 1 Pedro 11, pero tiene un nombre diferente. Yo no sé cómo empieza ahora. Pedro, amados, yo os exhorto, amado. Muchas veces los esposos pensamos, no se le nota de la casa y esta mujer tiene que obedecer, ¿no? Y la agarraba puñete o violencia verbal. Pero la mujer se endurece más. ¿Sí o no? Había un hombre que la señora era bastante grande y era más chiquito. Pero la cagaba. Y algún día la mujer dice, esto se va a acabar. Y entonces ella agarraba al hombre y lo levantó. Porque esa endureció, violencia con violencia, saca fuerte. Entonces, por eso el apóstol Pablo, guiado por el Señor, llegó a la conclusión de, hermano, yo os exhorto, os ruego, como extranjeros y peregrinos. Ahora, en esta frase,
clara que el cristiano debe tener una relación buena, o no buena, sino correcta, sobre este mundo pasajero y las cosas eternas al cielo. Quiero recordar que debemos tener una visión equilibrada tanto de la eternidad como del tiempo presente. Porque este mundo pasará, mas lo eterno permanecerá para siempre. El versículo 11 nos dice a nosotros: amado, yo ruego como la gente perdido que os abstengáis de los deseos carnales. El cristiano como ciudadano del cielo, como extranjero aquí en la tierra, debe recordar que él está aquí como un embajador en representación del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Amén? Muy importante, siempre debe recordar eso. Los cristianos son peregrinos y expatriados. Vamos de paso por este mundo. Y un cristiano puede votar en su país como hacemos nosotros, pero su verdadera ciudadanía está donde? En el cielo. Esa es la verdadera ciudadanía. Nosotros estamos aquí de paso. Hubo un tiempo cuando yo pensaba que yo iba a estar para siempre. Y tenía unos 14, 15 años y me reía de la gente como de mi edad. Mira ese viejo, mira esa vieja. Él sabe cuánto hoy están viviendo, mira ese viejo. Se miraron los papeles, ¿no? Porque nadie cuando está joven piensa que la cosa va pasando, va pasando, va cambiando. Y nadie piensa que en algún momento que va a tener que salir de este mundo para ir a su lugar correcto. Entonces, durante el periodo de la cautividad babilónica, Daniel y miles de hebreos que habían sido desarraigados de su tierra fueron obligados a formar una nueva vida. Y muchos de ellos se dedicaban a sus oficios y criaban sus familias y se abocaban lo mejor posible a ese país lejano y extraño para ellos. Pero aun cuando Daniel pasó mucho tiempo en ese país extraño, él nunca olvidó su costumbre, nunca olvidó su manera de ser allá en la tierra de donde él había salido. O sea, ellos honraban y glorificaban el nombre de Dios, oraba a cierta hora, junto con su familia, y eso para nosotros debe ser de gran sentido. Sucede que muchas veces cuando estamos en la congregación, estamos fieles al Señor, pero una vez que por algún motivo nos vamos del área donde somos residentes, a otro país o a otra tierra lejana, en el mismo país de nosotros, donde nadie nos conoce, entonces muchas veces son otras condiciones. Empezamos a adaptarnos a la cultura de ese lugar, de la gente de ese lugar, olvidándonos de que nosotros somos ciudadanos del cielo. Y eso significa que adoptamos lo que allá se hace. ¿Qué hace allá? ¿Qué es lo que se hace allá? Lo que viene dando, hay guerra, hay odio, hay resentimiento,
hay vanagloria, hay vanidad, hay ansiedad. Todo eso lo vamos absorbiendo precisamente porque no hacemos como hizo Daniel. Porque tenemos las circunstancias que tenemos, nosotros somos cristianos. Somos cristianos y eso no debemos perder de vista en ninguna circunstancia. El cristiano no debe olvidar que debe mantenerse mirando hacia su hogar eterno. No debe olvidar que su mirada debe estar puesta en quién, en el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:1. Vamos a leer el Hebreos 12:1. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por la cruz de nuestro Salvador propio se acercó a la diestra del trono de Dios. Es peligroso en este tiempo, nosotros como peregrinos, de repente nuestra mirada se ponga en otra cosa que no es el Señor Jesucristo. Y está sucediendo. Tenemos informes de iglesias que tenían 2.000 miembros, pero que hoy tienen 200. Porque se durmieron en la pandemia y se olvidaron de que aunque haya pandemia, pues nosotros somos miembros de la patria celestial y que nuestro Creador no está dormido, Él está allí viendo. Entonces, eran fieles mientras pudieran dormirse, mientras estaban allí, pero una vez que vino la dispersión debido a la pandemia, se olvidaron de que el Rey de Reyes está allí, mató el derecho de una guerra con nosotros todos los días hasta el día de Bueno, se olvidaron de eso y nosotros podemos olvidar también a medida que se va endureciendo la situación política, económica, social, cultural del mundo. Con la implementación de una nueva era, de una nueva forma de vida mundial, donde las fuerzas ocultas están luchando contra las fuerzas espirituales. Y nosotros tenemos que estar siempre despiertos, velando en oración, sabiendo que el Señor no tarda en venir y que muy pronto llegará. ¿Amén? ¿Algo sueño? No. ¿Algo dormir? Yo tengo la capacidad de dormir. Si llegaba a dormir y no me despierto. No. No necesitan ni canción de cuna. Miren, seguimos. Entonces, no deben olvidar eso. Dice que íbamos en un barco navegando y vimos una tempestad tan grande que el barco parecía que se iba a hundir. Y todos los marineros estaban asustados ya. Pero había niños como de unos 12 años que andaban jugando tranquilos por allá. Luego que se calmó la tormenta, que todo regresó a la normalidad, algunos marineros por curiosidad preguntaron al niño: oye, todo el mundo estábamos asustados porque creíamos que el barco se iba a hundir. Y tú andabas jugando por ahí tranquilo. El niño le respondió: no, pero sí, yo andaba tranquilo y ando tranquilo porque el capitán de este barco es mi papá. Y nosotros estábamos en un barco. O en un mundo que está susurrando.
Y mientras todo el mundo estaba preocupado por allá, con mucho temor por la bomba de hidrógeno, que la bomba atómica, que la bomba, bueno, tantas bombas que hay. Nosotros estamos confiando, estamos cantando, porque cantamos antes ahí. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestro Rey está en nosotros. ¿Amén? Si no es así, entonces tendríamos suficiente razón para andar igual que todo el mundo, enojado y matando, vengándose, reclamando, haciendo de todo. Porque nos dejaremos manejar por la carnalidad, por la mundanalidad, en vez de la gloria de Santo. Dice Gálatas 5:1. No es, estamos aquí. Gálatas 5:1. Dice: sé pues, no perdón. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque en medio de estas luchas internas que tenemos entre nosotros, porque nosotros tenemos lucha. Hubo un tiempo cuando empecé mi vida cristiana, yo dije, bueno, ya, yo estoy bien, ya yo no va a tener más problemas. Ningún problema. Mis problemas ya se acabaron porque eso era antes de Cristo. Entonces, cuando los problemas me vinieron. Tuve un accidente en el trabajo, me quedé en medio de fuego. Estuve un mes en una clínica, no podía comer, tenía que tomar líquido por una sonda. Y para que nunca se me olvide, tengo una marca todavía. ¿Cuándo ocurrió eso? Antes de Cristo, o después de Cristo murió. Entonces podemos pensar que nosotros cristianos le puede ser de los problemas. La diferencia entre el que es cristiano y el que no es que aquel se debe llevar por el espíritu del mundo, por la naturaleza carnal, y va esclavizado por esa naturaleza. El creyente no se aferra al Señor. El Espíritu Santo de las fuerzas para que pueda servir. Por eso, la exhortación es estar firmes. Y qué importante es estar firmes. Cuando ustedes están en una área del espíritu, yo, por lo menos, yo sí. La semana, hace como 2 o 3 semanas, no sé cuándo, fuimos allá a San José. Yo le conocí, para que ustedes sepan. Ahí en la casa. El terreno estaba así. Estaba lloviendo. Me bajé, me iba bajando del carro, bajé la pierna izquierda y saqué la pierna derecha para bajarme. Y cuando la pierna venía aquí, las piernas izquierdas perdió terreno y me fui así, y caí acostado, totalmente acostado en el suelo, porque yo estaba en tierra firme. Es terrible no estar en tierra firme. Hay doctrinas que no son firmes, hay creencias que no son firmes. Hay actitudes que no son firmes, son resbaladizas. Yo me caí y me golpeé con la punta de la puerta allá abajo, aquí de hombro. Y tuve familia con dolor.
buenas obras. Eso puede pasar. Pero espiritualmente puede tener consecuencias permanentes. Una vez decía su testimonio que cuando alguien peca tiene que pedir perdón, levantarse. Porque es difícil levantarse. Es difícil porque la naturaleza carnal le dice, no lo hagas, no pidas perdón. Mira que también te hizo esto, mira que también te hizo lo otro. Entonces lo mantienen como agarrado así. Y dice, tú vas a pedir perdón, te lo agarras así, no. Parece los jugadores de fútbol. Este estaba jugando Brasil con no sé quién es, y el otro argentino, y todo de Argentina. Pero otro policía está haciendo una vara ahí. Y le ponía a hacer cariño, pero no siguiera. Y eso, no. Satanás es el que debo ser fiel al Señor. Quiero estar en paz con mi hermano. Yo quiero tener una buena conducta porque soy residente aquí en la tierra, pero mi verdadera parte soy el cielo. Pero el diablo me agarra por pie y me alma. Entonces uno tiene esa lucha. Primeramente resolvamos. Tener la mirada en quién, en el autor y el Salvador. Hermano, las cosas no van a mejorar, no van a mejorar. Eso está profetizado, la violencia aumentará. Habrá guerras y rumores de guerras. Los hijos estarán contra los padres, los padres contra los hijos. La economía mundial está en la bancarrota, por la dureza del corazón de la misma gente. El mismo clima mundial se está deteriorando y ahora los agricultores están pasando páramos, los cafetaleros, los ganaderos, todo el mundo. Y países enteros se van a quedar hundidos en el agua. La única fortaleza de nosotros es estar fundados y firmes en la roca inconmovible de los siglos de los siglos. Que es el Señor Jesucristo. El que sepa que no está en Cristo puede morir a un infarto por la preocupación en el temor. El que está en Cristo corre el riesgo de ser engañado por Satanás y decirle, mira para allá, para desviarle su mirada del Señor Jesucristo. Y eso es una ganancia. Entonces, el cristiano debe tener una conducta hermosa y atractiva, dice el versículo 12. Estamos en primera de Pedro, primera de Pedro capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. Dice, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles o entre los conversos. Esa conducta debe quedar pura. Porque esa conducta es como un buen óleo, un buen perfume. O el perfume en una hermosa flor que lo atrae. Ustedes han pasado por donde se ven los perfumes, como el que es sabroso. Han pasado por donde se vierte basura en la calle y se echan gallinas por los famosos peregrinos y se curan. ¿Ustedes notaron la diferencia? La diferencia entre un hombre y una mujer que lleva una vida hermosa, activa,
muchos aquel que es fuerte, que es atrevido, que es respetuoso, que es soberbio, lo afreno. Hacer una condición, no hacer a nadie, repela, un referente. El cristiano debe someterse a la autoridad civil. El versículo 13 dice: por causa del Señor, someteros a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, o a los gobernadores, con el poder de llevar al castigo de los malhechores y alabanza de la sentimiento. No, que no me someto a las autoridades porque ellos andan en asunto turbio. Déjenlo a ellos allá, porque yo tengo que darle cuenta a Dios y que haga lo que yo tengo que hacer. Hay una religión que no quiere honrar, no quiere obedecer a las autoridades porque al único que hay que obedecer es a Dios. Pero la Biblia nos dice que hay que obedecer a nuestras autoridades. No todo que la autoridad hace es bueno. Ahí tendremos que sopesar el asunto. Porque las autoridades están a veces promoviendo cosas que no son sanas. Por ejemplo, están promoviendo el movimiento LGTB. Eso no es sano. Ahí tenemos que hablar, pero no según mi opinión, sino qué dice la Biblia. Porque la cosa no es personal, resulta con Dios. Y él tiene que dar cuenta a Dios. Y los amamos en el Señor. Amamos a los borrachos, amamos a los drogadictos, amamos a los homicidas. Sí, Dios los ama. Y tenemos que decirle que Dios los ama. Y tenemos que demostrarle que también nosotros los amamos. Pero Dios lo que no acepta es el pecado. Y es por eso que el creyente como un peregrino tiene que rechazar lo que Dios rechaza. No porque es mi opinión, sino porque es lo que Dios dice que es. Total, que tarde o temprano, cada persona va a presentarse ante el tribunal de Dios. Usted debe someterse y debe orar con las autoridades. Debe honrar a todos los hombres, porque cada hombre ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. No se puede menospreciar a o a aquel. Cada ser humano, cada hombre, cada mujer, cada niño es hecho a la imagen de quién? De Dios. Y Dios lo ama. El problema somos nosotros, que rechazamos esa vida de Dios. Y eso dice, Dios dice en el versículo 17, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y falta mucha sabiduría porque no hay temor a Dios. Nosotros como hermanos, de repente podemos perdernos. Y cuando lo comprendemos, una vez termina separado de Dios. Entonces, no es si yo te ofendí, te pido perdón. Es que yo te pido perdón porque yo te ofendí. Pues yo sé y lo hice. Hay una esperanza. Yo digo una esperanza.
Yo no sé qué voy a decir. Yo no aprendí. Entonces voy allá a la hermana Esperanza y le digo, hermana Esperanza, si yo no aprendí, perdóneme, por algo que soy. Ay, hermana, si yo no aprendí, perdóneme. Eso no es pedir perdón. Si yo le dije, yo no aprendí, hermano, yo no aprendí. Yo soy consciente que yo tengo que perdón. No es siquiera que me disculpe, perdónenme. No, yo no me voy a perdonar, hermano. Tiene que perdonarme 70 veces 7. Ah, bueno, es otra cosa. Porque entonces ya me perdonan y me falta 69 más para perdonarme. Así que hoy tenemos cuando ¿Está de mi parte? 68. No voy a caer a ofendo, de otra forma. Y ya me perdona, ¿cuántas todavía para perdonarme? Y lo veremos de esa manera. Anti-libre, eso es libre. Dice Jesús a la mujer, vete y no peques más. Dice Juan, hijitos, estas cosas les escribo, ¿para qué? Para que no peques. Pero si viene el pecado, entonces tenemos que un abogado. Y ese abogado me defiende. Porque yo le dije, quizás a veces uno dice cosas, hace cosas que no era la intención nunca, pero lo hizo. Lo que no fuera mi intención lo hice, pero él me defiende, él me ayuda. Y algunos dicen que no es realmente, pero no es pecado. ¿A quién se dirige el primer Juan? Al inconverso, no, al creyente. Y dice, si alguno dice que no ha pecado, entonces está diciendo que Dios es mentiroso. Dios está diciendo que todos estamos en una y otra forma. Así que la iglesia no es este mundo, pero está en este mundo. Y mientras estamos en este mundo, estamos en esta tierra de la malicia. Estamos con un agua, una arena movediza. Pero gloria a Dios, ahí está el Señor, me da un entendimiento. No hay por qué sufrir por el sentimiento de culpabilidad cuando yo puedo descansar y poder sacarla de Jesús. Yo estoy dispuesto a perdonarme el diablo, y llevarme el tiempo de Dios. Así que en conclusión, amados hermanos, tenemos que vivir una vida agradable delante de Dios. Debemos estar preparados para nuestro retorno a la patria celestial. Recuerden que ya el boleto está pagado, pues no corra el riesgo de retrasarse. ¿Me explico? Debemos vivir en el reino de Dios. Como dice el Padre nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad. O sea, debemos vivir en obediencia a Dios para que la voluntad de Dios se pueda realizar. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces el gozo es nuestro. Debemos ser buenos ciudadanos del cielo aquí en la tierra. Muchos hablan de otro país aquí, un cónsul tiene inmunidad, pero nosotros no tenemos inmunidad. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, que nos dio la salvación y nadie nos va a poder quitar. Por eso tenemos que tener la conducta agradable delante de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te honramos y glorificamos. Estamos sumamente agradecidos
Porque aunque estamos en el mundo, como peregrinos, tú has mandado a Jesucristo para venir a buscarnos y para darnos, para hacer el camino para que podamos llegar al cielo. Estamos en esta lucha, Señor, entre la carne y el espíritu, entre la naturaleza carnal y lo espiritual, entre el hombre viejo y el nuevo. Pero estamos persuadidos que el Santo Espíritu nos capacita para que podamos ser más que vencedores en medio de los tiempos de hoy y de futuro. Toma esta congregación en tus manos y sigue glorificando. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor me bendiga.